del capítulo número 1 vamos a estar viendo los primeros versículos y voy a darle lectura, hermanos, en versión NBLA, que dice así. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos, también después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Amén. Oramos, amados hermanos. Amado Señor, oh Padre, confesamos que eres nuestro Dios y no hay otro, Señor, como lo hemos cantado desde lo más profundo de nuestro corazón. Padre, te suplico que me ayudes, Señor. Sé que soy indigno, sé que soy débil, Señor. Oh Padre, pero confío en que tú darás la sabiduría, Señor, y por medio de tu palabra vas a seguir edificando a tu iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, confróntanos, Señor, aliéntanos, Señor, estimúlanos, Señor, a las buenas obras, llévanos al arrepentimiento y a la fe, Señor, anímanos, danos valentía, Señor, danos nuestras provisiones, Padre, para continuar una semana más, Señor, una semana más, si así tú lo deseas, Padre. Oh Señor, ven pronto, Padre, anhelamos ya ese gran día en que estaremos contigo. Te alabamos, mi amado Señor, confiamos en tu bendición. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asientos, amados hermanos, por favor. Empezamos, hermanos, una nueva aventura en el libro de los Hechos. Estaremos estudiando el Evangelio, hermanos. ¿Escucharon lo que dije? ¿Qué estaremos estudiando? ¿El Evangelio según quién? Es el Evangelio según Lucas, parte 2, hermanos. Eso es Hechos, hermanos. Hechos, lamentablemente el nombre no hace mucho, se me fue la palabra, pero hermanos, básicamente lo que vamos a estar estudiando es la continuación del Evangelio según San Lucas. Porque, hermanos, muchos estudiosos, muchos teólogos están de acuerdo que Hechos de los Apóstoles como que no es un nombre quizás que debería tener, sino que quizás otro nombre sería mejor. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan el libro, una vez que tú lees todo el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que no habla solo de los apóstoles, pero a la vez no habla de los apóstoles. Eso está interesante, ¿no? Si tú lees el libro de los Hechos, sí, comenta por ahí los nombres de los apóstoles, pero no habla de los hechos de todos esos apóstoles de los cuales está hablando ahí. Si acaso habla de Pedro, un poquito de Juan y bastante de Pablo, por ejemplo. La mitad del libro de los Hechos habla básicamente de los discursos de Pedro y de lo que pasaba, ¿no?, en la iglesia temprana. Y la otra mitad del libro de los Hechos se enfoca en el apóstol Pablo, hermanos. Entonces, Hechos de los Apóstoles, pues como que no es un nombre como tal que te describe el libro, esa es la palabra, que te describe el libro. Tú lees Hechos de los Apóstoles, me va a hablar de los apóstoles y sus hechos. Pero resulta que solamente te habla de 1, 2 o 3 apóstoles, nada más. Entonces, es interesante. Como iglesia hemos adoptado ese nombre, es el nombre que se le ha dado desde hace siglos, pero la mayoría de los teólogos, incluyéndome, hermanos, considero que no hace, acabo de decir la palabra y se me olvidó, no describe como tal el libro, no lo describe como tal. Algunos han propuesto que se llame pues Hechos de la Iglesia, pero a la vez, hermanos, aunque sería un buen nombre, no haría justicia a lo que ocurre ahí. Otros creemos que debería ser Hechos del Espíritu Santo, hermanos. Hechos del Espíritu Santo, porque constantemente se nota el poder del Espíritu Santo, se realza la obra del Espíritu Santo. Pero, hermanos, la otra propuesta es Hechos de Jesucristo.
¿Saben por qué? Porque es la continuación de lo que Cristo Jesús siguió haciendo. Solamente que ahora Él ya no estaba aquí en la tierra. Su centro de mando ya no era Capernaum, ya no era a veces Galilea. Su centro de mando ya no era allá en Jerusalén. Su centro de mando ahora es en el reino de los cielos, hermanos. Desde ahí, hermanos, está nuestro Señor Jesucristo orquestando todo lo que debe de orquestar para que su iglesia siga caminando, siga caminando, siga caminando. Un dato muy interesante del libro de los Hechos, hermanos, es que cuando tú lo lees, te vas a dar cuenta que no hay en sí un final. No hay un final. Solo se menciona, hermanos, vamos al último capítulo de Hechos. Hechos, capítulo 28. Miren, en el versículo 30 dice: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Ese, en realidad, miren, está hablando de Pablo. Y termina diciendo que, bueno, él está en esa casa donde él está alquilando. Deben entender que es un arresto domiciliario donde está él. Pero él puede predicar a los que llegan con él. Pero saben, esto no fue el fin de Pablo. Entonces, y esto no fue el fin de, como tal, de la historia de Pablo, porque él siguió predicando ahí. Y no nos dice, por ejemplo, lo que pasó después con el apóstol Pablo. Eso hubiese sido quizás un buen final. Hermanos, el apóstol Pablo, bueno, en realidad Hechos o Lucas prefiere terminar este libro de una forma muy victoriosa, porque es eso lo que dice Hechos. Él termina en esa casa predicando el evangelio y tú dices, yes, victoria. ¿Y saben qué? Sí, victoria. Victoria, hermanos, porque es imposible, hermanos, que Cristo no venza. Pues Él ya venció, hermanos. Él ya venció en la cruz del Calvario, ya ganó. Él ya derrotó a sus enemigos. Entonces no importa lo que pase en realidad en nuestra vida, en la historia, en este tiempo. No importa, hermanos. Alguien ha dicho alguna vez que quizás se pueden perder algunas batallas, pero no la guerra. La guerra ya está ganada, hermanos. La guerra ya está ganada. ¿Creen eso, hermanos? Ya lo es. Y el hecho de, y el acto definitivo, la declaración suprema de que la victoria ha sido de Cristo Jesús, es que Él se levantó al tercer día, con poder y gran gloria, hermanos. Y de eso trata el libro de los Hechos. El libro de los Hechos menciona constantemente en los diversos discursos que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Hermanos, hay algunas congregaciones donde la resurrección solamente se predica, ¿qué días? Domingo, sí, pero ¿qué meses específicamente? La palabra fue meses. Abril, ¿no es así? Y luego el resto del año, pues como que se olvidan de eso de repente. Dios nos ayude a no caer en eso, hermanos. En realidad, hermanos, los apóstoles y la iglesia temprana, su tema era la resurrección de Cristo. Ese era su tema. Cristo Jesús, la resurrección de Cristo, hermanos. Y ese debe ser nuestro tema. Evidentemente, el evangelio, claro. Predicar en contra del pecado, pero predicar también la buena nueva, que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, pero que Él resucitó al tercer día con poder y gran gloria. Amén. Entonces, hermanos, vamos a tener una breve introducción acerca de... una cosa más. Imagínense lo que pasaría si no tuviéramos el libro de Hechos. Si no tuviéramos el libro de Hechos, no comprenderíamos qué pasó después con la iglesia. No comprenderíamos cómo es que las misiones llegaron a otros países. No comprenderíamos cómo es que hubo un cambio en los apóstoles, en Pedro, por ejemplo. En los evangelios anteriores, ellos estaban escondidos en una casa por temor a los judíos. Pero luego, ¿cómo fue que el evangelio fue expandido a todo el mundo? Perderíamos 12% de la palabra del Señor. El libro de los Hechos es extremadamente importante, hermanos. Ahora, vamos a hablar de un personaje que es Lucas. Lucas, el médico amado.
Lucas fue el escritor de Hechos, inspirado por Dios, obviamente. El apóstol Pablo lo menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Dice, Lucas, el médico amado, les envía saludos y también Demas. Entonces, entendemos pues que Pablo conoce a Lucas. Lucas es compañero de Pablo. Pablo dice que Lucas es un médico. No es cualquier médico, es el médico amado. Conforme vayamos estudiando la palabra van a ver por qué era tan amado por Pablo. Y esta es una de las razones. Lucas acompañó a Pablo en sus constantes viajes. Tenemos Hechos, capítulo 16, versículo 10 al 17, dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Y esa es la palabra, dice, procuramos. O sea, en el libro, él ahora se está introduciendo y no se dice, yo, Lucas, no, dice, procuramos. ¿Qué significa eso? Pues es como cuando yo digo, hermanos, pues es hora de la comida, vamos a ir a comprar los pollos, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, Félix y yo, nosotros fuimos por los pollos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy explicándoles? Que fuimos por los pollos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los dos, o nada más él, u otros. No, Félix y yo, es mi ejemplo, ¿ok? Él y yo fuimos, nosotros, es lo que está haciendo aquí Lucas. Dice, procuramos ir a Macedonia. Más adelantito dice, así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia. Luego dice, de allí fuimos a Filipos, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos. O sea, su lenguaje en el libro de los Hechos, de pronto ya es nosotros. O sea, él estaba con Pablo. Él estuvo ahí en sus diversas luchas, en sus diversos ataques. Él estuvo ahí. Lucas estuvo en sus cárceles también con Pablo. Miren, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas, 2 Timoteo 4, 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Cuando Pablo escribe este texto, Pablo ha sido encarcelado, Pablo ha sido maltratado y menciona a Lucas. Y fíjense, él dice, solo él está conmigo, solo Lucas está conmigo. Hermanos, ¿tú cómo te sientes cuando, por ejemplo, estás en una aflicción y hay una persona que va a visitarte, hay una persona que va a hablar contigo? Imagínate que estás en el hospital y llega una persona y las demás se olvidan de ti. ¿Qué sentirías por esa persona? ¿Qué sentirías? Pues cariño, ¿no es así? Oh, veo que pues me estima, ¿no? Me aprecia. Yo creía que tenía muchos más amigos. Hermanos, Pablo de alguna forma, él había predicado a muchos. Solo Lucas estaba con él. Solo Lucas en sus cárceles y prisiones estuvo con él. Entonces, es evidente que Pablo, cuando se acuerda de Lucas, él dice, Lucas, el médico, le da su título que tiene, pero a la vez le añade otro título, el amado. ¿El amado de quién? Pues el amado por Pablo y evidentemente el amado por Dios. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que te esforzaste por visitar a algún hermano, por saludar a algún hermano de manera personal, por hablarle aunque sea, por mandarle un mensajito? Ahorita no está nuestra hermana Julia, salió, tuvo que salir, pero yo me enteré que durante los días que no estuve, por ahí se estuvieron comunicando con ella algunos hermanos. Estoy bien enterado, por ahí un pajarito me dijo, no, y hablar y así, y la hermana estaba contentísima, alegre, y en vez de que viniera a hablar de sus múltiples dolencias, porque todos sabemos que tiene dolencias, ¿verdad? Es lo que comúnmente nos cuenta de vez en cuando, pues vino a contar de qué creen. Pues que le hablaron, no, que me habló la hermana tal, y me habló la hermana tal, y me habló, y contenta la hermana. Hermanos, no minimicen la bendición y la alegría que podemos aportar a nosotros mismos, a nosotros como pueblo, a nosotros como iglesia, por lo menos una llamadita, un mensajito. Hermanos, de verdad no lo minimice. Yo no dudo, hermanos, que oremos los unos por los otros, no lo dudo, pero yo no sé, yo no puedo saber si tú estás orando, si, pues bueno, no me lo dices. Ahora,
No tienes que andar aquí en la iglesia diciendo, oye, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Como me dijo un hermano, ¿cómo te va? Pues bien, pues claro, porque estoy orando por ti. Digo, pues interesante, ¿no? Interesante manera de decirme que ore por mí. No tienes que decirlo así siempre, pero a lo que me refiero es, pues yo no puedo saber si estás orando por mí, pues porque no leo las mentes, ¿no? Pero sin embargo, sé claramente cuando alguien pues me aprecia, me estima, porque pues por lo menos me avienta una llamadita, me da un mensaje. De verdad, hermanos, y es tan hermoso y es tan animante. Hermanos, el apóstol Pablo, dentro de sus prisiones, dentro de sus tristezas, porque el apóstol Pablo también entristecía, pues hermanos, él vio a Lucas, Lucas estaba con él, entonces ahora pueden entender cuán importante era este hombre, cuán amoroso era este hombre. Así era Lucas, el médico amado, aún en medio de las cárceles. Y entendemos, hermanos, que él recibió información. Lucas es un historiador, es alguien muy docto. Él escribió de una forma, pues, muy inteligente. Era alguien que, pues, fue docto, era médico. Y él recibió la información directa del apóstol Pedro, del apóstol Juan, anduvo con el apóstol Pablo. Además, él estuvo preguntando hacia iglesias. Fíjense, dice, y básicamente, este era Lucas, hermanos. El tipo de literatura de este texto es historia teológica. Repito, historia teológica. La fecha, 64 después del Cristo aproximadamente. El tema, y eso es lo que me encanta, el tema es la continuación de la obra de Cristo Jesús. Ese es el tema del libro de los Hechos. El propósito, confirmar la fe de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 1, en el primer relato, estimado Teófilo. ¿Qué significa esto? Que este es el segundo relato. Este libro de Hechos es el segundo relato y hubo un primer relato. El primer relato, pues, ¿cuál crees que es? El Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, hermanos, vamos al versículo 1. Síganme, por favor. Miren. Aquí está. Ok. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces vean, Lucas y Hechos son dos libros que deberían de leerse seguidos, ¿no es así? Básicamente son libros dirigidos a una persona. Este es el excelentísimo Teófilo. Tenemos la siguiente pregunta: ¿quién es Teófilo? ¿O quién fue Teófilo? Hermanos, no hay mucho conocimiento acerca de quién fue Teófilo. Lo que sabemos es que fue excelentísimo. Excelentísimo es una palabra que comúnmente se le daba a algún tipo de señores o de reyes, ¿no? De políticos importantes. La realidad es que no se sabe con exactitud quién era este Teófilo. Puede ser que fue algún hombre muy importante que apoyó a Lucas para que él escribiera estos libros, porque esa era también una tradición. De repente había hombres muy importantes que apoyaban a los historiadores para que ellos investigaran. Hagan de cuenta que quizás él apoyó a Lucas para que él, pues, se pusiera en marcha y viajara y preguntara, pero no se sabe. Eso es una teoría. Otra teoría es que puede ser que simple y sencillamente este Teófilo era importante, sí, pero ahora era un discípulo de Lucas. Así que lo que hace Lucas, vaya tarea sencilla la de él, escribir 2 libros para su probable discípulo. Ahora, sin lugar a dudas era su discípulo, porque estaba aprendiendo de Jesús, de él mismo. Y esta fue la forma en que Lucas le enseñó a Teófilo. ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste escribir un libro para explicarle el Evangelio a alguien? No, sería una mala tarea. De verdad,
No sería una mala tarea. Yo he pensado en algunos temas específicos para que oren por su servidor. Específicamente, aprovecho para decírselos, el Dios de mis padres, por ejemplo, el Dios de mis padres. Algo específico para los hijos. Oren para que su servidor pueda escribir algo. ¿Alguno aquí quiere escribir? Hágalo. ¿Qué enseñanza podemos tener de esta información que estoy dando? Bueno, hermanos, todo esfuerzo que ustedes hagan para instruir a alguien acerca de Jesús de Nazaret es bueno, hermanos. Es bueno. Es bueno, hermanos. Siempre y cuando, siempre Cristo, el Padre, el Espíritu Santo sea glorificado. ¿Qué esfuerzos puedes hacer tú para enseñarle a alguien de Jesús de Nazaret? ¿Qué esfuerzos podrías hacer tú para instruir a alguien, para ser un discípulo? Y hermanos, Lucas lo que está haciendo es simplemente la orden que ya recibió del Señor Jesucristo. Aunque él no estuvo presencialmente con Jesús, él aprendió de los apóstoles lo que Jesús le dijo a sus apóstoles. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto que id y haced discípulos. Así que vaya manera, hermanos, de Lucas de informar a alguien acerca del camino. Y esa es la razón por la cual estos dos libros han sido escritos, hermanos. Evidentemente por la soberanía de Dios, pero con el fin específico de instruir, en primer lugar, al excelentísimo Teófilo. Pero esto nos incluye también a nosotros. Amén, hermanos. Imagínense si no tuviéramos el libro de los Hechos, hermanos. Imagínense si no tuviéramos el Evangelio según San Lucas. Entonces, hermanos, hablamos de Lucas, el valiente médico amado. Y hermanos, valiente sin lugar a dudas. Porque estuvo dispuesto, hermanos, a ir aún cuando el apóstol Pablo estaba siendo encarcelado, sabiendo que Pablo, ¿cuál era la razón por la cual creen que estaba encarcelado? Por el nombre de Cristo, por predicar el Evangelio, porque los judíos estaban enojados con él, y a Lucas no le importó. Hay una película que les recomiendo por ahí, se llama Pablo, precisamente, Pablo, apóstol de Jesucristo. Cuando puedan, véanla. Ahí se da brevemente que estaba con él Lucas y... No, es una película preciosa, ¿no? Véanla cuando puedan. O a ver cuando nos ponemos de acuerdo y la vemos juntos, ¿no? También sería muy, muy bonito verla juntos. Ahí todos vamos a estar viendo y llorando y todo porque es muy preciosa. Teófilo significa amigo de Dios o amado de Dios. Pudo haber sido un amigo, un benefactor. Al parecer era alguien de Alejandría, no se sabe con exactitud. Pero lo seguro es que fue un discípulo de Lucas. ¿Ok? Entonces, hermanos, dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Perdón, versículo 2, sí, así es. Hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Pareció. Ok. Hermanos, él fue recibido arriba. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo padeció, amados hermanos, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? Él fue sepultado, Él fue resucitado. Y ahora Lucas está instruyendo a Teófilo, diciéndole lo siguiente. Lo que comenzó a hacer y enseñar, eso ya se lo instruyó Lucas a Teófilo, ¿no es así? ¿Dónde y cuándo? En el Evangelio según San Lucas. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles. ¿Cuándo enseñó eso? También en Lucas. Estos son los últimos capítulos del Evangelio según San Lucas. Él narra hasta el momento en que el Señor Jesucristo es ascendido, después de su muerte, después de que Él resucita. ¿Ok? Dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Ahora, lo que está haciendo Lucas ya es la continuación, es un puente entre Lucas y Hechos. Lucas les está diciendo básicamente que el Señor Jesús, después de que resucitó, estuvo 40 días con los discípulos. Hermanos, no fue un día. El Señor Jesucristo no resucitó el domingo, y el domingo pues la pasó bien con sus discípulos y luego ya nos vemos. No es así. El Señor resucita y estuvo 40 días todavía con sus amados discípulos.
Hermanos, las cosas del Señor no se hacen siempre corriendo. Las cosas del Señor, hermanos, siempre van con calma, siempre se hacen con tiempo, siempre se hacen con... Miren, el Señor Jesucristo mostró un gran amor por sus discípulos y Él pudo, pues, imagínense, ¿cómo estarías? Mira, ¿cómo estarías si pasas una jornada larguísima, trabajando duro y literalmente te quiebras la espalda trabajando todo el día durante el sol y de repente, bueno, viene un tiempo en el que debes estudiar la palabra del Señor, estás estudiando la palabra del Señor, te estás esforzando por estudiar la palabra del Señor, estás cansado por evidente todo lo que ocurrió, y luego ¿qué quieres? ¿Continuar 39 días más estudiando la palabra del Señor? ¿Seguir estudiando la palabra del Señor? ¿O qué quieres? Pues quieres descansar, ¿no? Estás tan cansado que quieres descansar. Hermanos, Jesús de Nazaret padeció. ¿Cuánto padeció Él? Entendemos pues por lo que hemos estudiado según el Evangelio según San Marcos, padeció hasta derramar su sangre en la cruz del madero. Él fue azotado, hermanos, por una cohorte romana. Recuerdan que es una cohorte romana, aproximadamente 600 soldados. 600 soldados romanos enojadísimos, porque resulta que Pilato soltó a Barrabás, quien era un asesino de soldados romanos. Así que imagínense si no estaban molestos esos soldados. ¿Cómo crees que estarían un policía o unos militares si agarran a un asesino de policías o un asesino de soldados? ¿Cómo crees que estarían? ¿Creen que ustedes dirán, oh, esperen, derechos humanos? Derechos humanos con el asesino de soldados y con el asesino de policías. Rápido, tráigame al de derechos humanos. ¿Eso haría? Yo creo que no. Yo creo que primero le propinan una soberana paliza y después, si sobrevive, van a llamar a derechos humanos. Hermanos, ese era el contexto en el que padeció Jesús. Evidentemente todo estaba escrito. Pero vean, si Barrabás hubiese quedado, solo piensen esto, si Barrabás hubiese quedado, el que era asesino de soldados romanos, ¿a quién creen que hubieran golpeado más? ¿A quién creen? A ver, había por un lado un hombre que había sanado enfermos, un hombre que había dado de comer a miles, un hombre que había resucitado a los muertos, un hombre que hablaba de amor, un hombre que también fue duro contra los judíos, quienes resulta que eran los enemigos de los romanos. Era un hombre que hablaba la verdad, era un hombre que en ningún momento ni siquiera dijo algo en contra de los soldados romanos. Quienes lo golpearon, quienes lo lastimaron, él guardaba silencio. ¿A quién creen que se le antojaría más los soldados romanos golpear más? ¿Al asesino de sus compañeros o a ese hombre que al parecer a un Poncio Pilato había dicho es inocente? ¿A quién creen? Es más que evidente, hermanos. ¿Pero qué creen? Barrabás no estaba. Barrabás fue sacado. Así que ahora tenían a otro. En su lugar, a un hombre llamado Jesús de Nazaret, el supuesto rey de los judíos. El rey de los judíos en realidad. Así que, hermanos, claro que padeció hasta lo sumo, hermanos. Cuando alguien piensa en las aflicciones de Cristo Jesús, yo lo he pensado y he dicho, bueno, pero ¿por qué golpearían? ¿Por qué razón padecería él tanto? Entiendo los latigazos y todo, pero quizás a los otros ladrones, pues también los latigaron, ¿no? Porque eran ladrones. Pero no, hermano, ese es el detalle en el que tienes que pensar. Barrabás fue soltado por Jesús. Así que todos esos latigazos y golpes que le correspondían a Barrabás, pues tienes un grupo de soldados deseosos y hambrientos de sangre, de venganza, y les entregan a un judío, Jesús de Nazaret. Claro que vertieron toda su ira en las espaldas de él. Así que él padece, dice, y habiendo recibido, hasta el día en que fue recibido, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Ahora estaban los apóstoles observando cómo la sangre es derramada de Cristo Jesús, y al instante pensaron, lo mismo nos va a pasar.
Pero lo mismo nos va a pasar. ¿Qué pensarías tú si viene alguien, por ejemplo, viene un grupo y específicamente ven al hermano Silver, ¿no?, que está predicando, y vienen por el hermano Silver y a golpear, a pegar porque tú predicas y así? ¿Qué sentirían ustedes, hermanos? ¿Qué pensarían? Pues también a nosotros nos va a tocar, porque también escuchamos todo esto, también seguimos a Jesús de Nazaret, también escuchamos las predicaciones. Hermanos, les animo a que se pongan por un momento en los zapatos de los apóstoles. Claro que tuvieron miedo. Así que lo que hicieron fue que una vez que vieron que Jesús de Nazaret estaba siendo torturado cruelmente, ellos tuvieron miedo, hermanos. ¡Pum! Y salieron corriendo, se fueron a refugiar. Y el punto aquí es esto, hermanos. El Señor Jesús, una vez que Él muere, una vez que pasa ese día y resucita el tercer día y es glorificado, hermanos, Él pudo haber ascendido inmediatamente. Él pudo haber ascendido inmediatamente al reino de donde vino, hermanos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hermanos, Jesús no es Rey de Gloria porque murió en la cruz del Calvario. No, hermanos. Jesús ya era Rey de Gloria antes de venir a esta tierra. Porque Jesús es Dios. Por eso pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Antes de ser cruelmente crucificado, antes de entregar su vida por su iglesia, ¿quién era Jesús? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo y verdadero. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesús estaba perfectamente bien en su trono de gloria, siendo atendido por ángeles, en perfecta comunión con su Padre Celestial. Y quiero llegar todavía un poquito más. Hermanos, ¿será acaso que Dios, porque se sentía muy solo, decidió hacer la creación, la obra de la creación? Ya han estudiado eso, ¿verdad? No. Él jamás ha estado solo. Claro que Dios es Dios y Dios es solamente uno, pero Dios estaba en perfecta comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta comunión. ¿De dónde creen que tenemos este pacto de gracia por el cual hoy nos estamos reuniendo? ¿De dónde creen que salió ese pacto de gracia? Pues evidentemente de la mente de Dios, el cual pactó. ¿Con quién? ¿Conmigo? ¿Contigo? ¿Acaso Dios crees que Dios condescendería a tal punto de hablar contigo y conmigo y decirnos, oh, ¿qué te parece si entrego a mi hijo para que muera por tus pecados? ¿Qué te parece? ¿Crees que eso haría Dios? No, hermanos, es imposible. Sin embargo, es un pacto. ¿Saben por qué? Porque eso se habló en la Trinidad, en la eterna Trinidad. Así que, hermanos, no es Cristo, era perfectamente honrado y glorificado como Dios aún antes de padecer en la cruz del Calvario, porque es Dios. Y a la vez, Cristo no tenía por qué venir a este mundo a padecer por nosotros, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo, hermanos. Lo hizo. Y por eso es digno de doble y triple y eterna gloria. Amén, hermanos. Él fue arriba, dice, recibido arriba en el cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles. En vez de ir directamente allá donde está con su cuerpo glorificado, siendo atendido por ángeles, no, ¿saben qué hizo? No, y esto es algo lo que quiero hacer mucho énfasis. Cuando Cristo estuvo en su ministerio, esos 3 años, estuvo sirviendo a sus apóstoles, sirviendo a sus discípulos, atendiéndolos, enseñándoles. Después de que Él muere y después de que Él resucita, en vez de irse inmediatamente, ¿saben qué hace? Se queda, hermanos, 40 días a seguirlos atendiendo, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Hay un énfasis, aunque no lo veamos aquí a simple vista, hay un énfasis. Él se quedó y dice, dando instrucciones a los apóstoles.
Esto es una clara muestra de grande amor. Por ejemplo, cuando alguien se va, pero deja a cargo algo, tiene que dar ciertas instrucciones. Mira, esto se hace así, mira, el micrófono se pone así, esto se pone acá, esto se hace acá, lo otro se hace de esta forma, y ahí estás, estás explicando, estás diciendo, vas a hacerlo así, vas a hacerlo acá. ¿Por qué? Porque quieres que las cosas salgan bien, también porque quieres cuidar de quien está ahí, de quien se queda. Hermanos, los apóstoles estaban a punto, de tener la estafeta de la proclamación del Evangelio. ¿A quién? ¿A unas pocas personas? No, según la palabra del Señor, a todo el mundo. A todo el mundo, dice, id y haced discípulos. ¿A quién? A todo el mundo. Hermanos, imagínense qué trabajo tan grande iban a tener ellos. Era necesario que el Señor Jesucristo, a pesar de 3 años haberles enseñado, ahora se quedó todavía otros días más para darles instrucciones específicas de lo que tendrían que hacer. O sea, estuvo 3 años enseñando y luego, después de su resurrección, siguió más días enseñando, hermanos. Más días y más días y más días. Pregúntame, ¿cuánto tiempo tiene que ser un discipulado? ¿Cuánto tiempo? Yo sé que algunos piensan, pues unos 4 meses, unos 5 meses, quizás unos 7 meses, o tal vez 1 año. ¿Qué tal si yo te digo, tienes que ser discipulado 2 años? Ya pensarías, bueno, siento que es algo. ¿Qué tal si digo 3 años? Hermanos, ellos fueron discipulados con el mismo Señor Jesucristo 3 años, día y noche. No nada más una vez a la semana. Una vez a la semana, 3 años seguidos, día y noche, de manera práctica. Y esos 3 años, por lo que entiendo, aún no fueron suficientes. Todavía Él los instruyó, habiendo resucitado 40 días más. Hermanos, por favor, la próxima vez que pienses en discipulado, no pienses en términos de 2 o 3 años. Por favor, si Cristo mismo discipuló a sus apóstoles durante años, hermanos, ¿qué creen que podamos hacer nosotros? Simple y sencillamente el discipulado, y que se nos quede en nuestro corazón, es toda la vida. Toda la vida. Así que por favor no piensen, bueno, yo creo que ya soy un super discípulo porque pues llevo 6 meses de discipulado. No, yo soy un super discípulo porque yo ya leí toda la Confesión Bautista de Londres y todo el discipulado de Paul Washer y toda la teología sistemática, ¿no? de Berkhoff, de Gruden y reformada, y ya, discípulo, super discípulo. No, hermanos. La realidad, hermanos, es que seremos discípulos, yo creo que eternamente, hermanos, porque no terminaremos de entender toda la profundidad, la altura, la anchura y todo lo denso de su vasto amor, hermanos. Entonces, sean pacientes, hermanos, sean pacientes. No estén pensando, pero es que aquello, y quiero... No. Sean pacientes, hermanos. Aquí somos simples mortales, claro, con el Espíritu Santo dentro nuestro, y vamos poco a poco. Amén, hermanos. Por favor, Él estuvo todavía enseñando, instruyendo a sus apóstoles, aquellos que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, indubitables. Hermanos, 10 ocasiones en que apareció Jesús, y aquí lo voy a mencionar muy rápido. Las mujeres en la tumba, Mateo 28, María Magdalena, Marcos 16, los 2 hombres en el camino de Emaús, Marcos 16, Pedro en Jerusalén, Lucas 24, los 10 discípulos, Lucas 24, los 11 discípulos en Juan 20, los 7 discípulos que pescaban en Galilea, Juan 21, los 11 discípulos en Galilea, Mateo 28, 500 personas, 1 Corintios 15, 6, presumiblemente, tal vez, lo más probable, en Galilea, ¿ok? El Señor Jesús se presenta, hermanos, constantemente después de haber resucitado, y hay testimonio. Miren, si una persona viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo vi esto, yo vi aquello, y yo creo lo siguiente, no sé qué pasa, creo que es la pila.
bueno, yo vi esto, yo vi aquello y lo otro, y es una persona, pues como que dudas. Pero si vienen dos personas, pues como que ya empiezas a pensar, ¿no? Son dos. La palabra de Dios dice, sobre un anciano no admitas acusación, sino por 2 o 3 personas, ¿no? Bueno, si vienen 3 personas, ya le piensas. ¿Y si vienen 11? ¿Y si luego vienen 500? Como que ya hay algo ahí que deberías de pensar. ¿Me apoyan con el alámbrico? Bueno, no sé si es la bocina o es esto. Es que no tiene... Entonces, hermanos, las pruebas son indubitables, es decir, que son contundentes, son poderosas. Cristo Jesús resucitó al tercer día con poder y gran gloria, hermanos, y eso no nos queda ni la menor duda, hermanos. Ahora, miren, dice la palabra, y reuniéndolos les mandó, versículo 4, que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran a la promesa del Padre. Cristo les dice, hey, no salgan, continúen aquí en Jerusalén, y luego dice, sino que esperen a la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Bueno, dice así en Lucas 11, versículo 13, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que los pidan. Y en Juan capítulo 14, versículo 16 dice, entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Esa es la promesa del Padre, hermanos. La promesa del Padre es que Él daría a sus discípulos el Espíritu Santo. Así que Jesús lo que dice es, hey, no salgan de aquí de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Eso fue lo que está diciendo, de eso habla, y eso es la promesa del Padre. La cual les dijo, oyeron de mí, dice, porque Juan bautizó con agua. Ahora, hay una cosita que quiero comentar antes de que vayamos al último texto y concluyamos. Cristo, hermanos, no solamente pagó en la cruz, gracias. Nuestro Señor Jesucristo no solamente paga en la cruz del Calvario, nada más así me lo... Gracias. Ok, sí. Ok. No, se oye, no. Ok. Sí, ok, creo que es la bocina. Ok. No, es la bocina. Bien, hermanos, entonces Cristo Jesús no solamente paga en la cruz del Calvario, Cristo Jesús no solamente muere por nuestros pecados, sino que a la par, necesitamos conexión para la bocina, por favor, sino que a la par, amados hermanos, lo que ocurre es que una vez que Él, y esto corrobora, Cristo sirve, hermanos, cuando vino aquí a la tierra, Cristo sirve cuando resucita el tercer día, y Cristo sigue sirviendo, hermanos, a su pueblo, aún después de su ascensión. El Señor Jesucristo dice, yo rogaré al Padre, Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Hermanos, en Hebreos, la cita se las paso, en Hebreos se nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre rogando por nosotros eternamente. ¿Qué significa eso? Que mientras el tiempo aquí temporal continúe avanzando, nosotros vamos a seguir necesitando de que nuestro amado Jesús de Nazaret siga rogando por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, lamentablemente en esta tierra, mientras sigamos en este cuerpo de carne, las manchas del pecado van a seguir aquí. Ahora, hay que aclarar, porque esto no significa, dado que nuestro cuerpo está infectado por el pecado, no significa que, pues yo puedo seguir pecando porque pues la Biblia dice que nuestra carne pues es carne de pecado. Cuidado, hermanos, no nos referimos a eso. Lo que nos referimos es que, aunque ciertamente esta carne es carne de pecado, hermanos, si ya eres de Cristo, Él te va a ayudar a luchar contra tu pecado. Y aquí es donde debo de comentar algo y es doctrinal, hermanos. No confundamos
No confundamos la santificación con la justificación o la regeneración. Y voy a explicar brevemente. Justificación es el acto legal donde Dios declara o nos declara como justos delante de Él por medio de la obra de Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es justificación. Regeneración. Regeneración es la obra sobrenatural que Dios hace en nuestro corazón, quitando nuestro corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. O sea, nos hace nuevas criaturas. ¿Me expliqué hasta aquí, hermanos? Justificación es un acto legal. Regeneración es un acto sobrenatural. ¿Me expliqué, hermanos? Santificación. La santificación también ocurre a la par de nuestra salvación. Porque Dios no puede ser nuestro Dios si nosotros no somos santos. Dios no puede ser nuestro Dios si nosotros no hemos sido limpiados. Dios no puede ser nuestro Dios si nosotros no hemos sido santificados. Pero hermanos, lo que ocurre, hermanos, la diferencia es que la justificación y la regeneración es un acto que ocurre una vez para siempre, dice Hebreos. ¿Cómo ocurre y por qué ocurre? Porque Cristo murió por nuestros pecados, una vez y para siempre. Pero la santificación ocurre también juntamente con la regeneración, pero la santificación a la vez, hermanos, va increciendo, es decir, va creciendo, va en aumento. Un ejemplo claro. Habemos algunos que estábamos en perversos caminos, múltiples adicciones, cosas terribles. Cuando Cristo vino a nosotros, ¡pum!, algo ocurrió en nuestro corazón. Él hizo una obra sobrenatural, un milagro, ¡pum!, y se nos fueron esos deseos de esas adicciones, esos vicios, todas esas malas prácticas, ¡pum!, se fueron de pronto, ¿no? Nuestra naturaleza cambió. Así como una oveja está acostumbrada a comer pasto, así nosotros dejamos de ser lobos acostumbrados a comer carne y ¡pum!, fuimos transformados a ovejas y ahora deseamos pasto, deseamos la palabra, deseamos al Señor, amamos a Cristo, ¿verdad? Entonces, pero va a haber cosas que en el transcurso del tiempo te vas a dar cuenta que van a llegar tentaciones con las cuales debes de luchar. ¿Oyeron? Y dije la palabra luchar. Por ejemplo, el enojo. Hay matrimonios aquí. Yo sé que ustedes son matrimonios perfectos, que seguramente nunca se enojan jamás. ¿Es eso verdad? Lamentablemente no, ¿verdad? No es causa de gozo, lamentablemente es verdad. Y ahorita nos reímos. Y cuando no estás, te da risa. Pero cuando estás enojado, ya no causa tanta risa, ¿verdad? Bueno, eso, ¿por qué? Si ya fuimos salvados, si ya somos santos, si ya fuimos justificados, ¿por qué pasa eso? Por esto. Porque aún no hemos sido glorificados. Aún este cuerpo está infectado por el pecado. Pero el pecado ya no domina en este cuerpo. Domina uno. ¿Quién, hermanos? Cristo domina en nosotros. Amén. Pero mientras todavía no estemos siendo glorificados y este cuerpo de pecado aún estemos en él, pues vamos a tener que luchar contra la ira, el enojo, las angustias, las tristezas, el dolor, muchas cosas, hermanos, que van a seguir en este mundo. Pero ojo, hay una diferencia muy clara, muy clara. Ya no nos revolcamos en la pudredumbre. ¿Es correcto? ¿Pudredumbre o es podredumbre? Podredumbre, gracias. No nos revolcamos, hermanos. Y en esto tenemos que examinarnos. Si alguno aún se goza de estarse, pues,
revolcando en el pecado. Y ocupo esta palabra como tal porque Pedro lo dice de una forma más fuerte, utilizando la imagen de un perro que come su vómito. Hermanos, si alguno aún goza de estar en esos pecados y lo ve como deleitoso, tiene que examinarse. Tiene que autoexaminarse si de verdad es cristiano o no. Si se deleita aún en esos pecados, hay un problema en el corazón y es probable que no sea cristiano. Pero si alguno es tentado, puede luchar. Ahora, a la par, esto no significa, debo de aclarar esto con suma sutileza porque se puede malinterpretar, pero bastante, y de ahí surgen doctrinas que se vuelven sectarismos y legalismos. A la par, hermanos, voy a lanzar esta pregunta: ¿un cristiano puede cometer pecado? Lamentablemente, sí. Pero la pregunta es esta: ¿un cristiano ama el pecado? No. Primera de Juan dice: el cristiano no practica el pecado. Y la palabra practicar es muy clara, hermanos. Practicar. Practicar es volverse experto en el pecado. La imagen es un deportista que practica y practica, ¿no? Un boxeador que practica un golpe, un futbolista que practica un tiro de esquina, algo, practicar, es decir, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7, y se va volviendo experto y experto y experto y experto. Hermanos, el verdadero cristiano no practica eso. Les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo. Hice un énfasis, hice un paréntesis adrede, hermanos. Dice: la cual les dijo: oyeron de mí, dice en el versículo 5, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hermanos, y aquí tenemos algo que es demasiado interesante. La promesa del Padre es que Él nos llenaría de su Espíritu Santo. Amén. Entonces está la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿los apóstoles tenían o no el Espíritu Santo? O sea, ¿ya tenían el Espíritu Santo, sí o no? Y ese también es un tema a debatir. Hermanos, no voy a explayarme demasiado. Ya vamos a concluir esta porción. Los primeros versículos, hermanos, prácticamente es simplemente la introducción del libro de los Hechos. Y básicamente solo quiero darles un ejemplo, hermanos. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Amén. Dios puede utilizar a los inconversos aún para su propia gloria y honra, ¿sí o no? Amén. Entonces, de lo que estamos hablando, hermanos, es prácticamente del bautismo del Espíritu Santo. Del bautismo del Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros somos bautistas y yo he encontrado esto mayormente en las iglesias bautistas. Tienen miedo de hablar de las obras del Espíritu Santo. Tienen miedo de hablar de los dones del Espíritu Santo. Tienen miedo de hablar del bautismo del Espíritu Santo. Son temas tabús, por así decirlo, dentro de los bautistas. Es como un tema así de como que con mucho cuidado. Hermanos, simplemente cuando uno empieza a hablar dentro de un círculo de bautistas, empieza a hablar del Espíritu Santo, todos te quedan mirando así como que, y ya rápido el prejuicio, ¿qué me va a decir? Seguramente, y rápido piensan, continuista, pero no lo dicen, pero lo piensan inmediatamente. Me he metido en problemas, hermanos, por hablar un poquito acerca del bautismo del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Y muchos se quedan pensando, ¿pero de qué me está hablando? Hermanos, a lo largo de todo el libro de los Hechos vamos a aprender acerca del Espíritu Santo. Aquí Jesús está diciendo algo muy claro, hermanos. La cual les dijo: oyeron de mí, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los apóstoles serían bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿existe el bautismo del Espíritu Santo? Sí
o no? Según este texto, los apóstoles serían bautizados con el Espíritu Santo. Y yo te voy a lanzar la pregunta a ti. ¿Tú has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? Tendríamos que responder, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es? Y hermanos, no voy a explayarme demasiado, pero básicamente eso es una promesa del Padre y forma parte del nuevo pacto. En el antiguo pacto no eran bautizados con el Espíritu Santo, hermanos. No lo eran. Quizás el Señor, por medio de su Espíritu, utilizaba a los profetas y utilizaba a otros, a los que Él quería, y los embestía de poder de lo alto. Pero hasta donde leemos, eso pudo haber sido solamente temporal. ¿Quieren un ejemplo? Y es uno de los ejemplos que causa debate. En el primer libro de Samuel, vamos al primer libro de Samuel. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Interesante esto? Es por demás interesante. Vamos a aprender mucho, hermanos. Y roguemos a nuestro Señor que nos dirija apropiadamente, que me ayude, hermanos, a tener un entendimiento correcto de la santa palabra del Señor. Primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 14. Vemos lo siguiente. Vemos lo siguiente. Dice, vamos a leer desde el versículo 11. Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos, bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¿Qué estamos leyendo aquí? El Espíritu del Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Espíritu del Señor? Entró en David. David fue ungido, ¿no es así? Y entonces el Espíritu del Señor entró a David. Ese es nuestro contexto, ¿ok? Vean el siguiente texto, versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. El contexto es, el Espíritu del Señor entró a David. ¿De qué está hablando? Del Espíritu del Señor. ¿Ok? No debemos torcer, no debemos verle por acá. Y luego leemos en el 14, es un texto difícil. Dice, y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Entonces, hermanos, por lo que podemos ver, Dios en su infinita misericordia y gracia enviaba su Espíritu a quien Él quería, como quería. Bajo el régimen del antiguo pacto, hermanos, la premisa era, haz esto y vivirás. Desobedece y morirás. Es decir, todo aquel que cumpliere perfectamente la ley obtendría vida eterna. ¿No es así? Eso es lo que enseña el antiguo pacto. Y gloria a Dios por el antiguo pacto. Amén, hermanos. Pero ¿quién podrá cumplir el antiguo pacto? Ninguno, hermanos. Nadie. ¿Por qué? Porque desde el vientre de nuestra madre ya hemos sido diseñados genéticamente con pecado, hermanos. ¿Y el pecado qué es? ¿Qué dice Juan? Es la transgresión de la ley. Es decir, desde el vientre de nuestra madre ya hemos transgredido la ley. ¿Por qué? Por herencia adánica, por herencia genética. Pero en el nuevo pacto, hermanos, todos aquellos
que han nacido de nuevo, ahora tienen un corazón nuevo, ahora creen en el Señor no por sí mismos, sino porque el Señor mismo ha quitado el corazón duro, ese corazón que aborrecía a Dios, ese corazón que corría en contra del Señor, y te ha dado un corazón nuevo. ¿Y sabes qué es lo que pasa ahí? Hay una limpieza espiritual y Él pone el Espíritu Santo en ti permanentemente. Hermanos, cuando nosotros pecamos, lo que ocurre es que se constriñe el Espíritu, pero no se va. Dice, se constriñe el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu se entristece, pero no significa que el Espíritu te abandona. No es así. Y por eso no creemos que alguien pueda perder su salvación. No lo creemos. Cuando el Espíritu Santo viene en el nuevo pacto, hay un nuevo corazón, nuevos deseos, eres una nueva criatura, el Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Si tú cometes algún pecado, lo que va a ocurrir es que se constriñe el Espíritu, entristece el Espíritu. Y ahí tienes que los verdaderos cristianos que llegan a caer, pues andan así, tristeando, llorando. Y qué bueno, porque si algún cristiano, entre comillas, si alguna persona dice ser cristiano y peca y anda como si nada, no ha pasado nada, ¿qué crees? Lo más probable es que no tengas al Espíritu Santo. Eso es lo más probable. La palabra es muy clara. Aquel que cree, aquel que de verdad ha sido transformado, tiene el Espíritu Santo. Aquel que tiene el Espíritu Santo va a dolerse cuando peca. Si no te duele tu pecado, si no te duele cuando pecas, hay un problema. Ten cuidado. Y si tienes el Espíritu Santo, ¿qué crees? Vas a poder luchar en contra del pecado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es decir, la tentación va a venir, porque va a venir. Estamos en este mundo. Y miren, tentaciones, solo basta abrir el teléfono. ¿No? Abres así tantito, entras a redes sociales y te aparecen imágenes de cosas y así, mira, ni 3 segundos y ya tienes una tentación ahí. De verdad. Escuché alguna vez al hermano Paul Washer que dice, yo no puedo ir a la plaza, ¿no? Ahí, porque si voy a la plaza tengo que estar así, tengo que andar así. ¿Por qué? Pues evidentemente hay imágenes de mujeres, cosas así, y pues debe de cuidar su corazón, debemos de cuidar nuestro corazón. Entendí perfectamente eso que él dijo. Hermanos, ¿qué significa esto? Estamos rodeados de tentaciones, múltiples tentaciones. El Señor cuando oró no dijo, sácalos del mundo. No, dijo, oro por ellos para que los guardes aquí en el mundo. Entonces, hermanos, mientras estemos aquí debemos luchar. ¿Qué es entonces, pues, el bautismo del Espíritu Santo? Solo a grosso modo, porque poco a poco vamos a ir aprendiendo más, hermanos. Reconozco que debo aprender más y espero que todos reconozcan que debemos aprender más. Amén, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, todos ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo si crees en el Señor. Si te has arrepentido y has creído en Él. Es decir, si de verdad eres un cristiano, ya has sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue eso? Cuando creíste. Cuando Dios en su infinita misericordia cambió tu corazón. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué sentiste cuando creíste? ¿Qué sentiste cuando te arrepentiste? Perdón, ¿sí o no? ¿Qué más? Felicidad. ¿Qué más? Justicia, limpieza. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Vamos. Aligerada. ¿Qué más? Alegría. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Amor. Esa es la palabra que estaba esperando. Amor. ¿Cuánto amor sentiste cuando fuiste salvo? Un derramamiento de amor en tu corazón tan grande. Yo lo digo en manera de broma. Yo sentía
que yo miraba así el árbol y decía, ese árbol me ama a mí, y ese pájaro me ama a mí, y las hormigas me aman, y todo me ama. ¿No les pasó así, hermanos? ¿O fui el único raro? Vamos, pero lo que sientes es mucho amor, ¿no es así? Sientes un derramamiento de amor tan inmenso, y así estás durante varios meses. Amor, amor, yo sentí que se me quitó el velo de los ojos y ahora veía colores en HD, las flores, todo el cielo así, tan vívido. Hermanos, eso pasó, ¿sí o no les pasó, hermanos? Si no les pasó, pregúntense, autoexamínense. Eso es lo que pasa en un verdadero cristiano. Hay un derramamiento de amor tan grande que se permanece ahí, pero después pasa un tiempo, hermanos. Ahora, ¿qué es eso? Eso es el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Es eso que sientes cuando el Señor cambia tu corazón. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es eso, hermanos. Es eso. ¿Es sobrenatural? Sí es sobrenatural. No es normal. No es natural. Es sobrenatural. Es poderoso. Hay algo que ocurre en ti. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Los discípulos tenían el Espíritu Santo. Hermanos, eso es algo debatible y no vamos a terminar de hablar de eso el día de hoy, pero el Señor Jesús le dice, oyeron de mí porque Juan bautizó con agua. ¿El bautismo de Juan fue un buen bautismo? Sí, porque fue ordenado. Pero con Juan, hermanos, se cerró, por así decirlo, la última página, porque Juan fue el último de los profetas del antiguo pacto. Del antiguo pacto. El último de los profetas del antiguo pacto y el mejor, Juan el Bautista. Se cierra y él bautiza, pero conforme al antiguo pacto, por así decirlo, hermanos. Y el Señor Jesús dice, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Es acaso otro apóstol el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Es un pastor? Vean el texto. Dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién los iba a bautizar? ¿Quién los iba a bautizar? Por lo que sabemos, hermanos, no fue algo físico. No se nos dice que ellos fueron otra vez bautizados. No, ellos fueron bautizados por Juan el Bautista en un gran río con mucha agua y no creo que salpicados. Un gran río. ¿Saben por qué hice énfasis en esto? Pero ahora ellos iban a ser bautizados, dice la palabra, con el Espíritu Santo. Solo hay uno que puede bautizar con el Espíritu Santo. Juan miró a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual no soy digno ni de desatar la correa de tu calzado. Jesús vino con Juan. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Él fue bautizado por Juan. Así que si me preguntan, ¿el bautismo de Juan fue bueno? Por supuesto, Juan bautizó a Jesús. ¿Ok? Para que no vengan otras dudas. Entonces, no. Fue bautizado por Jesús. Perdón, fue bautizado por Juan. Jesús fue bautizado por Juan. Amén. Juan decía, yo debo ser bautizado por ti. Él sabía de qué estaba hablando. Porque Jesús era el que habría de bautizar, pero con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Dios, hermanos. Es un bautismo del corazón. Es un bautismo que ocurre cuando por medio de su poder el Espíritu Santo obra en tu corazón y te hace ver que eres pecador, merecedor del infierno. Pero Él circuncida tu corazón y te da un corazón nuevo. ¿Cuándo ocurre ese bautismo? Cuando el Señor te salva. Cuando el Señor te salva. Entonces no tiene nada que ver con un bautismo físico. Nada que ver esa conexión de que ese bautismo es por agüita y aspersión. Lo lamento, pero no es así, hermanos.
no tiene que, hacen la conexión, pero no es así, porque estamos hablando de un bautismo que ocurre en el corazón, un bautismo que no es hecho por manos de hombres, sino que es el bautismo que hace Dios mismo en nuestro corazón, hermanos. Por eso es que cuando somos salvos andamos brincando y saltando y hablamos. ¿A poco no? Rápido, quisiste hablar con alguien, quisiste predicarle a alguien, quisiste evangelizar, quisiste compartir. Hasta hubo remordimiento en ti, dijiste, debo pedir perdón, fui perdonado, perdóname, fuiste a buscar a alguien a quien le habías hecho algún daño, por quien sentías rencor y pediste perdón. ¿No es así? Eso es el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Y si tú actualmente, y esto lo voy a decir así, si tú actualmente te sientes así, como que ya ni ganas tienes de evangelizar, ese amor tan grande que llegaste a sentir, ya no lo sientes, arrepiéntete y busca al Señor, busca al Señor. Y es por eso que algunos hablan de otro bautismo del Espíritu Santo. Pero eso será otro tema para otra ocasión. Pero sí podemos, hermanos, reavivar la llama que ya está en nuestro corazón, hermanos. Sí se puede, hermanos. Y es precioso, hermanos. Es glorioso. Es tan lleno de gozo. Hermanos, busquemos más de nuestro Señor. Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado. Él resucitó al tercer día. Pero ¿saben qué? Él no está ya a la diestra del Padre, ya relax. No. Él sigue trabajando por medio de nosotros, su amada iglesia, hermanos. Y Él sigue rogando por nosotros para que venzamos en este mundo, hermanos. Y Él continúa haciendo la obra. Hechos habla de la continuación de la obra de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo en su santa iglesia, hermanos. Amén. Que el Padre reciba toda la gloria por haber hecho ese grande pacto. Que el Hijo reciba toda la gloria y que el Espíritu reciba toda la gloria, hermanos, por siempre y para siempre. Amén. Oramos. Oh, amado Señor, te alabamos por tu infinita gracia y tu infinita misericordia. Mi amado Cristo, te amamos y rogamos, Señor, que avives, Señor, el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Que quites todo prejuicio de nuestra mente, pero que nos instruyas y nos diriges apropiadamente, Señor, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor. No permitas, amado Padre, que pensemos, Señor, otra cosa que no debamos de pensar más que en tu Escritura. Permite, Dios, que esta tu santa iglesia, Señor, conozca más de la obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias porque nos convenciste de pecado, nos redarguiste y a la vez nos diste la esperanza, Señor, de que Cristo murió por nosotros en la cruz. Oh, te alabamos, Espíritu Santo, eres Dios, eres digno de gloria, de honra y de honor. Padre, te alabamos, porque Señor, en tu infinita misericordia has hecho este pacto de gracia que no merecíamos, pero lo hiciste. Cristo, te alabamos, porque tú fuiste quien moriste en esa cruz tan horrenda para que nosotros pudiéramos arrepentirnos y creer. Te suplico, Señor, que avives el corazón de todos los aquí presentes. Yo sé muy bien que aquí, Señor, hay algunos que quizás se han sentido apagados y el Espíritu está contristado, Señor. Pero te rogamos, Señor, que avives por medio de tu palabra de una manera sobrenatural, Señor, abundante y poderosa, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, hazlo para tu propia gloria y para tu propia honra. Te lo pedimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Les animo a todos los que puedan, ¿verdad? Quédense por